TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Una nueva charla de TDS Zoom, nuevamente con el ingeniero Tomás Fourcade. Ya dijimos que él es director de Advanta y director en Lesa Skriniar y presidente en Lesa Skriniar Asociados. Así que vamos a charlar ahora de un tema que tiene que ver con la actualidad y es el oxígeno en épocas de alta demanda. ¿Qué controles de seguridad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de manipular esto que parece nada, pero tiene sus riesgos? Así que gracias, Tomás, nuevamente por estar charlando, ahora en este caso, acerca del oxígeno y sus peligros. Gracias a vos, Marcelo. Siempre un placer compartir acá conversaciones con ustedes y con toda la audiencia. Vamos a introducir la nota comentando que días atrás se conoció la noticia de una explosión de un tanque de oxígeno en un hospital en Irak. Esto nos lleva a consultarte, Tomás, acerca de, además de este caso de la semana anterior, si vos conocés otros casos donde el oxígeno haya provocado siniestros, y me gustaría que los compartamos con la audiencia. Sí, la verdad que desde que empezó la pandemia, en el último año han habido muchísimos eventos. Ha habido, además del de 82 casos en Bagdad, que obviamente fue el que llegó a todos los medios, hubo una explosión con 9 muertos en Turquía, hubo 2 casos en Ucrania, uno con 4 muertos y uno con 1 muerto, hubo una señora que fumando en un hospital en Bilbao, se le prendió fuego el oxígeno, no llegó a explotar, pero se quemó gravemente la paciente. En Brasil explotó una planta de envasado de oxígeno con 4 heridos graves y casos menores hay en forma bastante frecuente, digamos, ¿no? Acá en Argentina no ha habido, por suerte, ningún caso tan relevante, pero sí es conocido en forma periódica, se escuchan de casos menores, ¿no? Donde hay algún incendio menor con heridos y ese tipo de cosas. Te pregunto, en sí mismo, ¿el oxígeno es inflamable? ¿Y por qué es peligroso el oxígeno o es peligroso el manipuleo del oxígeno? Y el oxígeno no se puede clasificar como inflamable, porque justamente para que algo se incendie es el famoso triángulo de fuego, ¿no? Que tiene que haber una fuente de calor, un combustible, que puede ser madera, papel, cualquier cosa que se queme, y el oxígeno como elemento que se va a combinar con ese combustible. Con lo cual, los productos inflamables son los que se queman con oxígeno y no el oxígeno en sí mismo. Pero sí lo que tiene el oxígeno es que el oxígeno, al ser uno de estos elementos del fuego, el oxígeno está en forma normal en un 21% en el aire. Si esa concentración sube el 21%, y más si ya sube del 25%, hace que la atmósfera sea mucho más explosiva y que los productos inflamables sean más inflamables. Un producto inflamable normal va a bajar su límite, va a aumentar su límite de explosividad superior, que significa que puede ser explosivo en más concentraciones, inflamable en más concentraciones. Los productos van a arder a temperatura menor y con mayor calor. Entonces una madera que se quema normalmente en el aire con 21% de oxígeno, si yo lo pongo en un ambiente que tiene 30% de oxígeno, va a prenderse fuego más rápido y con una llama con más calor. Y algunos productos, como los aceites y las grasas especialmente, se vuelven explosivas. Es un aceite que en una atmósfera normal yo le pongo un fósforo y se prende fuego, pero arde en forma lenta, ante la presencia de excesiva de oxígeno, se vuelve explosivo, ¿no? Eso sumado a otros temas del oxígeno. Sí, perdón. Sí, dale, no te quiero interrumpir. No, te decía que otros riesgos que tiene el oxígeno es que es incoloro, inodoro e insípido. Entonces, ante una pérdida de oxígeno, no me doy cuenta. No lo voy a oler, no me voy a dar cuenta que hay oxígeno en el ambiente, como pasa con el gas, ¿no? El gas natural también es inodoro, pero se le pone un producto que se llama mercaptano para que tenga un olor muy fuerte para detectar las pérdidas. El oxígeno no suele traer un odorizante, con lo cual no trae, entonces es inodoro. Una pérdida de oxígeno no me doy cuenta hasta el momento que explota. Además es más pesado que el aire, entonces se acumula. El gas natural es muy liviano, entonces si yo tengo ventilado enseguida sale del ambiente y se libera de la atmósfera. Pero el oxígeno, al ser pesado, se puede acumular en el piso, en los lugares bajos de las habitaciones, en vez de dispersarse. Eso hace que se concentre más, ¿no? Es un problema grave. ¿Dónde está la mayor peligrosidad en el manipuleo de oxígeno? ¿En aquel que fabrica o envasa oxígeno, en los hospitales, en las clínicas donde tienen también almacenamiento? ¿Dónde está el peligro de la presencia del oxígeno? Mira, cada uno tiene sus riesgos particulares, ¿no? Obviamente,
la planta que envasa, por la cantidad que envasa, por los volúmenes manejados, por los volúmenes que puede almacenar, tiene riesgos de eventos mucho más catastróficos. También suele tener más medidas de seguridad. Lo mismo que en un hospital, tiene mucho más riesgo el gran tanque de oxígeno a granel, o no sé si más riesgo, porque el riesgo siempre es intensidad por frecuencia, ¿no? Tiene más probabilidad de una intensidad grave, de una explosión grave, el tanque con oxígeno a granel, que los tubos más chicos. Pero generalmente lo que pasa con los tubos más chicos es que son manipulados por gente que tiene menos experiencia y menos medidas de prevención. Entonces, podés tener un tubo de oxígeno en la habitación, podés tener un tubo de oxígeno que una persona tiene en su casa, en el living, y esa persona no tiene capacitación sobre cómo usarlo. Los tubos se pueden usar muchas veces, reciclar, ser viejos. Entonces, en general, los grandes eventos van a pasar en plantas que lo fabrican o que lo procesan y podría haber ahí una explosión catastrófica, pero suelen tener medidas de prevención. Y después, a medida que uno va yendo por la capilaridad hasta el usuario final, puede haber eventos un poco más chicos, pero que igual pueden costar alguna vida y tener más frecuencia porque hay menos medidas de prevención. Uh-huh. Dentro de los eventos hogareños, uno que debe ser muy frecuente debe ser la caída del tubo con lastimando a alguna persona. ¿O qué otro evento se te ocurre a vos que has visto o has conocido que ha ocurrido? Claro, los tubos son muy pesados, son grandes, se caen porque son esbeltos y no tienen una base firme. Entonces, en cualquier planta industrial o almacén o depósito se sabe que todos los tubos de gases, sean de oxígeno, de oxicorte, de CO2, cualquier tubo de gas, siempre tiene que estar, se tiene que mover en carritos, tiene que estar atado el carrito con una cadena. Cuando se almacenan tienen que estar también encadenados o atados para que no se puedan caer del sitio de almacenamiento. En las casas no suele pasar. Yo tengo casos personales, digamos, mi mamá usaba oxígeno y llegaron un día, dejaron un tubo en el living y se fueron y el tubo estaba ahí en el medio del living, bueno, tocaba y se caía. Entonces, obviamente, es un tubo muy pesado que la caída puede generar golpes. Eso lleva a que después pueda haber algún evento más desgraciado. En teoría no, digamos. Un tubo tendría que estar preparado para poder caerse sin que explote ni que se rompe la válvula. Pero si hay mala suerte en la forma que la válvula se golpea al caer, o si es un tubo que no está en estado ideal, los tubos tienen que tener pruebas hidrostáticas, tienen que tener mantenimientos, hay que revisar periódicamente que no tengan corrosión. Entonces, si se suma ese descuido de dejar el tubo en el medio de la cocina del living, que se pueda caer con un golpe, a que es un tubo un poquito viejo, que no le hicieron la prueba que tiene que haber hecho, o que está en mal estado, podría romperse al caerse y generar una pérdida. También muchas veces en las casas los tubos suelen estar conectados a mangueras de goma, digamos, ¿no? que llevan el oxígeno hasta el paciente. No hay una instalación fija como en los hospitales. Entonces, ese tubo de goma se puede doblar, cortar, caer cuando se cae el tubo y puede generar una pérdida de oxígeno en el ambiente, ¿no? Imagínate un paciente dormido, se cae el tubo y se corta la manguera de goma. Teóricamente la cantidad que sale no es tan importante, pero podría generar una pérdida más importante. Por eso, en general, en los hospitales, en los lugares que se usa el oxígeno en más volumen, hay que tratar de que la gran mayoría de la instalación sea con tuberías permanentes, fijas, ¿no? Diseñadas por el fabricante, de acero inoxidable o como tengan que ser, y reducir los tramos de tuberías más informales y largas de goma, ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa con lo que tiene que ver con la exposición al calor del sol? Digamos, yo dejo en un lugar inadecuado el tubo instalado, ¿puede afectar la seguridad? La exposición a un incendio o a un calor en un horno o algo así podría generar una explosión. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta que el oxígeno líquido, al liberarse a la atmósfera, se expande 850 veces. Con lo cual solamente la expansión por una rotura de un tubo sin incendio podría causar una explosión bastante severa. Pero tiene que ser una fuente de calor muy intensa, digamos, ¿no? Como digo, un incendio. Dejar un tubo al sol no va a hacer que explote. Están diseñados los tubos para que en el rango de temperaturas que pueden llegar por estar expuesto al sol pueda sostener perfectamente la presión del tubo y no va a explotar. Si ante un incendio, por ejemplo, si uno sabe que hay tubos de oxígeno o de cualquier otro gas, lo primero que va a intentar es refrigerar esos tubos, ¿no? Para que no se calienten. Entonces yo tengo una planta que tiene un tubo de oxígeno y al lado tiene un depósito de cualquier cosa, de papel, y se empieza a incendiar el depósito de papel, toda la parte de gases voy a tratar de refrigerarla o alejarla. Uh-huh. Y ahora sí te llevo a qué precauciones adicionales desde la industria del seguro debiéramos considerar en este momento donde el oxígeno es muy demandado, tal vez hay alguien que consiguió oxígeno y se sobreestoquea, lo hace en lugares inadecuados. ¿Cuánto crees que puede estar
impactando silenciosamente o invisiblemente a la industria del seguro este momento que tiene que ver con la provisión de oxígeno? Yo creo que la industria del seguro tiene que tener la precaución de siempre de conocer a sus asegurados y la cultura de riesgo del asegurado, ¿no? El asegurado que tiene una buena cultura de riesgo, cuando incorpore más oxígeno o aumente el stock de oxígeno, va a tomar las medidas adecuadas. Un asegurado que tiene buenos planes de mantenimiento preventivo y predictivo y que cumple las normas, que en general cuando hace cualquier ampliación de su planta lee las normas y sigue las leyes y sigue las recomendaciones de los fabricantes, y que en general tiene esa predisposición a controlar sus riesgos, va a actuar bien cuando tenga que incorporar oxígeno, más oxígeno. Después uno puede hacer una inspección si sabe que hay una instalación nueva y hacer sugerencias más específicas, ¿no? Obviamente son instalaciones que tienen que estar bien mantenidas, con mantenimientos preventivos, hay que hacer controles periódicos de fuga. Los controles de fuga es muy importante que se hagan con agua jabonosa y no acercando una llama para ver si sale fuga, como hacen algunos para detectar una llama de gas. Los dibujitos suele ocurrir. Y es algo que se hace muy frecuentemente, tiene su riesgo, pero dice, no, ya le hice mil veces, no lo hago, y le pone una llama para ver si tiene una pérdida de gas el termotanque o la cocina. Y a nivel de gasista casero, es un riesgo que para mí no habría que hacer, pero que en la práctica se hace con poco riesgo. Pero si fuese oxígeno, ya dice lo mismo, voy a ponerle una llama a ver si sale oxígeno, ahí sí causa una explosión, con lo cual hay que hacer el control de fugas de forma adecuada. Es importante que todas las instalaciones estén limpias, que no haya mancha de aceite o de grasa, porque obviamente, como dijimos, son explosivos ante la presencia de oxígeno. No se usan lubricantes para todas las instalaciones, las válvulas todas van sin lubricantes. No hay que usar instalaciones caseras, siempre las recomendadas por el fabricante. Las instalaciones tienen que estar en buen estado, sin óxido, porque el óxido además aumenta las posibilidades en caso de un incendio. El óxido de hierro, ante la presencia de oxígeno, vuelve explosiva la madera, por ejemplo, con lo cual las instalaciones tienen que estar no oxidadas, primero para que no se rompan y después para que no agraven la posibilidad de explosión. Obviamente, como dijimos, los tubos tienen que estar todos atados, con carritos, con su prueba hidráulica. Si hay cañerías de conducción de oxígeno, lo ideal es que sean externas y no internas. Si son internas, tiene que haber siempre fuera del edificio una válvula de corte automático, de corte manual remoto, digamos, que uno pueda ir con una válvula de afuera del edificio que esté señalizada, clara, accesible, cortar todo el oxígeno que entra al edificio de forma segura y rápida. Si hay tuberías subterráneas, que estén a una profundidad que los autos que pasan por arriba no dañen las tuberías, que estén señalizadas para que en una excavación no se golpeen. Hay una cantidad de elementos de seguridad que se pueden recomendar caso por caso, ¿no? Pero yo, una compañía de seguros que está en general, diría, bueno, si vos ya tengo asegurados que son buenos asegurados, ¿no? Que cumplen las medidas de prevención, que cumplen las medidas de protección contra incendios, que siguen las normas, lo más probable es que cuando incorporen oxígeno lo hagan de la misma manera. Entonces, elegir bien los asegurados siempre es importante. En la experiencia de ustedes, si han visto muchos riesgos, ¿cómo calificás lo que has visto? ¿Has encontrado muchos potencialmente desastrosos o crees que estamos en una media razonable de seguridad? No, lamentablemente hay de todo. Hay riesgos muy bien gestionados y muy bien manejados y que te sorprenden por estar a nivel, como se dice, world class, digamos, a nivel mundial de protección. Y después uno va a veces a lugares que uno pensaría en la previa que son de primer nivel, y cuando vas a la parte de atrás te encontrás con cosas que no te esperabas, ¿no? Eso me ha pasado mucho inspeccionando, por ejemplo, no sé, hospitales, hoteles, ¿no? Que tienen como dos partes, la parte que ve el cliente y la parte que no ve el cliente. Y cuando estás en la parte que ve el cliente, 5 estrellas y todo brilla, y te metes atrás de la primera puertita y empezás a encontrarte los problemas. Bueno, eso pasa, y con el manejo de oxígeno me ha tocado en hospitales que de la puerta para afuera parecían un hotel 5 estrellas, y cuando te metes en la parte de atrás encontrás instalaciones oxidadas, viejas, o con pallets de madera acumulados abajo del tanque de oxígeno. Lamentablemente todavía es común encontrar cosas muy, muy informales, y eso significa que falta supervisión de todas partes, ¿no? Falta supervisión de las autoridades, falta supervisión de las compañías de seguro, falta obviamente propia voluntad de los asegurados de tener la cultura de riesgos, pero uno se sigue encontrando sorpresas que no le gustaría. Y te llevo a un tema que tiene que ver con esto, hoy se están utilizando hoteles de pasajeros como lugares de internación, tal vez no de internación de terapia intensiva, pero sí una terapia intermedia. ¿Qué consideración haría sobre la agravación de riesgo que eso podría estar produciendo en un riesgo que fue diseñado para un hotel y hoy se está usando como una clínica?
Sí, lo mismo que dijimos recién, las mismas medidas que dijimos recién, habría que tenerlas en cuenta. Si yo voy a empezar a usar en esa clínica oxígeno, otro tipo de manejo de residuos y ese tipo de actividades, tengo que hacerlo siguiendo las normas y con las medidas razonables. Para una compañía de seguros que sabe que cambió la actividad, no estaría más una inspección para ver cómo el asegurado se hizo cargo de eso y ver qué pasó. No sé si el oxígeno es el principal riesgo en el cambio, digamos. Es un riesgo más que hay que tenerlo en cuenta y podría llevar a algo catastrófico con la pérdida de vidas humanas, ¿no? Saliendo en todos los medios. Pero bueno, a mí me preocuparía más, por ejemplo, si de golpe, para hacer espacio para esta rehabilitación, metieron todos los colchones en un depósito abarrotado contra la estación eléctrica. O sea, está bueno tener en cuenta lo del oxígeno. Como digo, uno evita, siempre los riesgos los ve por la frecuencia y por la intensidad. Por ahí puede ser algo de menos frecuencia y más intensidad. Entonces está bueno verlo igual. Pero no sería algo que sea lo que más me preocupa en la reconversión de un hotel-hospital, ¿no? El uso de alcohol, por ejemplo, me preocuparía más y otras cosas. Bueno, como dijimos, ingeniero Tomás Furcade, director Conosur en Advanta Global, presidente en Lesa Screening Asociados. Casi hiciste un informe LEA del manipuleo de oxígeno en el ámbito hospitalario o privado. Así que gracias por haber compartido todos estos conocimientos con nosotros. Muchas gracias a vos, Marcelo. Como siempre, es un placer hablar con ustedes y a disposición.